Cállate inmediatamente y regresa a limpiar los baños donde perteneces. Eres solamente un conserje ignorante sin educación médica formal que no tiene absolutamente ningún derecho ni autoridad para opinar sobre decisiones médicas complejas que requieren años de entrenamiento especializado en medicina de emergencia. La voz aguda, estridente, arrogante y deliberadamente humillante del Dr. Jonathan Whitmore retumbó dramáticamente por toda el área principal de la sala de emergencias del Hospital General Metropolitano, uno de los hospitales más grandes, más ocupados y más prestigiosos de toda la región metropolitana, con capacidad de 500 camas servidas por más de 2.000 empleados incluyendo 300 médicos certificados, 600 enfermeras registradas y 800 empleados de soporte incluyendo técnicos, personal administrativo, personal de limpieza, personal de mantenimiento, todos trabajando turnos de 24 horas diarias 7 días semanales, atendiendo aproximadamente 200.000 pacientes anuales en sala de emergencias solamente más otros 100.000 pacientes hospitalizados, ubicado estratégicamente en zona urbana densa de ciudad de 2 millones de habitantes, donde servía como centro de trauma de nivel 1 designado oficialmente por Estado, para casos más críticos más complejos, requiriendo intervención médica inmediata especializada. Su expresión facial de disgusto visible mezclada con arrogancia profesional absoluta mientras miraba despectivamente hacia abajo literalmente y figurativamente al hombre vestido en uniforme azul marino institucional de conserje de hospital parado humildemente frente a él, sosteniendo nerviosamente gráfica médica de paciente en manos callosas trabajadoras, mostrando años de trabajo manual físico hizo que múltiples enfermeras, residentes médicos junior y técnicos de emergencia presentes trabajando en sus estaciones durante turno nocturno extremadamente ocupado de viernes intercambiaran miradas profundamente incómodas de desaprobación silenciosa ante comportamiento tan grotescamente cruel e inapropiado de médico senior hacia empleado de nivel más bajo de jerarquía hospitalaria. Dr. Jonathan Whitmore, de 45 años de edad cronológica, era médico de emergencia certificado por Junta con 12 años de experiencia clínica post-residencia trabajando exclusivamente en salas de emergencias de hospitales urbanos grandes de alto volumen. Había completado educación médica prestigiosa incluyendo undergraduate degree en biología de Universidad de Cornell, donde había sido miembro de Sociedad de Honor Phi Beta Kappa indicando top 10% académico, título de doctor en medicina de Escuela de Medicina de Universidad de Pennsylvania que costaba literalmente $300.000 totales en matrícula durante 4 años y era clasificada consistentemente entre top 10 escuelas médicas de nación entera según rankings de US News, había completado residencia rigurosa de 3 años en medicina de emergencia en Hospital General de Massachusetts en Boston, uno de hospitales de enseñanza más prestigiosos afiliado con Harvard Medical School, donde había trabajado 80 horas semanales durante 3 años tratando miles de casos de emergencia bajo supervisión de médicos senior faculty. Había pasado exitosamente exámenes de certificación de junta extremadamente difíciles de American Board of Emergency Medicine, que solo 60% de candidatos pasaban en primer intento. Ganaba salario anual de $350.000, como médico de emergencia senior experimentado más bonificaciones basadas en productividad, medida en número de pacientes atendidos por hora que agregaban otros 50 a 70.000 anuales, totalizando aproximadamente 420.000 anuales, cantidad que colocaba sólidamente en top 5% de ingresos de población americana. Conducía Mercedes-Benz clase E negro valorado en $75.000. Vivía en casa de 4 habitaciones de 3.000 pies cuadrados en suburbio exclusivo Wealthy valorada en $1.200.000. Enviaba 2 hijos a escuela privada prestigiosa costando $60.000 anuales combinados. Y era conocido ampliamente entre personal de hospital como médico técnicamente competente pero personalmente arrogante, condescendiente especialmente con enfermeras y personal de soporte, impaciente con pacientes que consideraba estar desperdiciando su tiempo con problemas médicos menores, no emergentes, frecuentemente grosero con residentes médicos junior cuando cometían errores menores durante proceso de aprendizaje. Había recibido múltiples quejas formales de personal de recursos humanos de hospital sobre comportamiento un profesional, que había resultado en cartas de advertencia en archivo personal, pero nunca disciplina seria porque era médico productivo, que veía más pacientes por hora que promedio de departamento aumentando ingresos de hospital significativamente. Pero en este momento específico de viernes a las 11:40 de noche durante turno nocturno extremadamente ocupado con sala de emergencias operando a 130% de capacidad normal, con literalmente todos 24 cuartos de examen ocupados más 8 pacientes adicionales en camillas en pasillos esperando cuartos disponibles, con tiempo de espera para pacientes no críticos alcanzando 4 horas frustrantes.
Dr. Whitmore estaba cometiendo error médico potencialmente catastrófico que podría resultar en muertes múltiples de pacientes. Y Miguel Santos, el conserje de 52 años que Dr. Whitmore había humillado públicamente cruelmente, era única persona en sala de emergencias entera esa noche que había reconocido el error crítico, porque Miguel tenía secreto extraordinario que absolutamente nadie en hospital sabía. Había sido médico general certificado y licenciado en su país natal de República Dominicana durante 18 años, antes de emigrar a Estados Unidos. Miguel Santos había nacido en Santo Domingo, capital de República Dominicana, en familia de clase media modesta en 1972. Había mostrado aptitud académica excepcional desde infancia temprana. Había sido estudiante sobresaliente en escuela secundaria, graduando como valedictorian de clase de 300 estudiantes con promedio de calificaciones de 98 sobre 100. Había ganado beca académica completa competitiva a Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, la universidad pública nacional más grande, más antigua de República Dominicana, fundada en 1538. Siendo primera universidad en Américas, había estudiado medicina durante 6 años, completando currículum riguroso de educación médica siguiendo modelo europeo continental. Había completado año adicional de internado rotatorio trabajando en hospital público universitario, obteniendo experiencia práctica en medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia, ginecología. Había graduado en 1997 a edad de 25 con título de doctor en medicina. Había pasado exitosamente examen nacional de licenciamiento médico de República Dominicana llamado Examen Nacional de Residencias Médicas ENARM, obteniendo licencia oficial para practicar medicina generalmente en país. Había trabajado durante 18 años completos como médico general en República Dominicana de 1997 a 2015. Había comenzado carrera en clínica rural pequeña en provincia de La Vega, atendiendo población predominantemente agricultora pobre sin acceso a especialistas, donde había sido único médico para comunidad de 10.000 personas, tratando literalmente todo desde infecciones respiratorias comunes hasta partos de emergencia, hasta fracturas, hasta apendicitis aguda requiriendo transferencia urgente a hospital regional. Había trabajado 60 a 70 horas semanales, ganando salario modesto de aproximadamente $1.000 mensuales según Economía Dominicana. Después de 5 años había mudado a posición en Hospital Público Regional de segundo nivel en Santiago, segunda ciudad más grande del país, donde había trabajado en departamento de emergencias atendiendo casos más complejos incluyendo traumas vehiculares, infartos de miocardio, strokes, emergencias obstétricas. Había ganado aproximadamente 1.500 mensuales. Finalmente había trabajado últimos 8 años en clínica privada de medicina familiar en Santo Domingo, donde había atendido pacientes de clase media, proporcionando cuidado primario comprehensivo, ganando aproximadamente 2.500 mensuales mediante combinación de salario base más fees por paciente, cantidad que en contexto económico dominicano donde ingreso promedio era aproximadamente 600 mensuales, colocaba a Miguel en clase media alta profesional, permitiendo casa modesta de 3 habitaciones en vecindario decente de clase media de Santo Domingo, vehículo Toyota Corolla usado pero confiable, educación privada para 3 hijos en escuelas de calidad media. Durante 18 años había atendido literalmente decenas de miles de pacientes acumulando experiencia clínica vasta diversa. Había diagnosticado miles de casos de enfermedades comunes como diabetes, hipertensión, infecciones. Había manejado cientos de emergencias médicas incluyendo infartos cardíacos, estabilizando pacientes con medicamentos apropiados antes de transferencia a hospital. Había suturado cientos de laceraciones, había reducido docenas de fracturas simples, había manejado complicaciones de embarazo, había prescrito literalmente decenas de miles de recetas de medicamentos diversos, había desarrollado habilidades clínicas sólidas de diagnóstico mediante historia clínica cuidadosa y examen físico detallado, compensando falta de acceso a tecnología médica avanzada como MRI o CT scans que hospitales dominicanos públicos frecuentemente no tenían disponibles, requiriendo que médicos dependieran más en habilidades clínicas fundamentales de observación, palpación, auscultación. Pero en 2015, cuando Miguel tenía 43 años, había tomado decisión extraordinariamente difícil de emigrar a Estados Unidos con familia completa, incluyendo esposa y 3 hijos de 18, 16 y 14 años, buscando desesperadamente oportunidades económicas superiores y educación universitaria mejor para hijos que sistema universitario público dominicano no podía proporcionar adecuadamente, específicamente queriendo que hijos tuvieran acceso a universidades americanas que abrirían oportunidades profesionales que serían imposibles con títulos dominicanos. Habían obtenido visas de inmigrante mediante proceso extraordinariamente complejo, largo, costoso, que había requerido contratar abogado de inmigración especializado en Santo Domingo, costando $10.000 en fees legales,
proporcionar documentación exhaustiva extensiva de educación, empleo, antecedentes financieros mostrando solvencia económica, certificados de policía de ausencia de antecedentes criminales, exámenes médicos completos en clínica designada por embajada costando 500 por persona totalizando 2.500 para familia de 5, entrevista formal en embajada americana en Santo Domingo donde oficial consular había interrogado familia durante 45 minutos. Todo proceso tomando literalmente 2 años completos desde aplicación inicial hasta aprobación final, y consumiendo prácticamente todos ahorros acumulados de $20,000 que Miguel había ahorrado meticulosamente durante 18 años trabajando como médico. Habían llegado finalmente a Nueva York en julio de 2015 cuando Miguel tenía 43 con maletas conteniendo ropa, fotografías familiares, documentos importantes incluyendo diploma médico enmarcado y licencia médica dominicana más $5,000 restantes en efectivo. Miguel había intentado desesperada y persistentemente durante año completo muy frustrante obtener licencia médica americana para practicar medicina legalmente en Estados Unidos. Había investigado exhaustivamente proceso complejo, había descubierto que requería múltiples pasos extremadamente costosos y prolongados. Primero necesitaba hacer que credenciales médicas dominicanas fueran evaluadas por organización acreditada como Educational Commission for Foreign Medical Graduates, SFMF, proceso costando $2.500 y tomando 6 meses. Segundo, necesitaba pasar 3 exámenes extremadamente difíciles de United States Medical Licensing Examination USMLE conocidos como Step 1, cubriendo ciencias básicas, Step 2 SECA cubriendo conocimiento clínico, Step 2 CS cubriendo habilidades clínicas mediante interacciones con pacientes estandarizados, cada examen costando $1,000 en fees de registro más gastos de viaje a centros de examen más materiales de estudio, costando fácilmente 500 por examen totalizando aproximadamente 5,000 para 3 exámenes. Estudiar apropiadamente requería típicamente 6 meses de estudio de tiempo completo para cada examen totalizando año y medio sin trabajar. Tercero, necesitaba completar residencia médica americana de mínimo 3 años ganando salario bajo de aproximadamente 50,000 anuales trabajando 80 horas semanales en lugar de ejercer como médico certificado ganando salario pleno. Todo proceso desde inicio hasta poder practicar independientemente tomando mínimo 5 años completos y costando aproximadamente $30,000 en gastos directos. Miguel había calculado realísticamente que no podía permitirse ni financiera ni temporalmente seguir ese camino porque familia necesitaba ingresos inmediatos para sobrevivir en ciudad extraordinariamente cara donde renta de apartamento modesto de 2 habitaciones en Queens costaba $2,500 mensuales, comida para familia de 5 costaba $1,000 mensuales, servicios y transporte agregaban otros 500 totalizando $4,000 mensuales solo en gastos básicos de subsistencia. Ahorros de $5,000 durarían apenas mes y medio. Necesitaba urgentemente obtener empleo inmediatamente generando ingresos suficientes para mantener familia mientras hijos terminaban escuela secundaria y aplicaban a universidades. No podía estudiar tiempo completo durante año y medio sin ingresos ni pagar $30,000 en costos de proceso de licenciamiento. Después de 3 meses buscando cualquier trabajo médico que aceptara médico extranjero sin licencia americana incluyendo asistente médico, técnico médico, enfermero práctico, todos requiriendo certificaciones americanas específicas que no tenía, había aceptado pragmáticamente trabajo de conserje en Hospital General Metropolitano, ganando $17 hora, único trabajo disponible inmediatamente que no requería inglés perfecto ni certificaciones americanas ni verificación de educación. Simplemente capacidad física de limpiar pisos, baños, vaciar basura, durante turno nocturno de 11 de noche a 7 de mañana. Había planeado inicialmente optimistamente que trabajo de conserje sería absolutamente temporal durante 6 meses mientras familia se establecía, mientras mejoraba inglés médico tomando clases nocturnas, mientras ahorraba dinero para comenzar proceso de licenciamiento, mientras exploraba alternativas posibles, pero vida real había interferido implacablemente. Gastos de renta de $2,500 mensuales consumían más de mitad de ingreso bruto de aproximadamente $4,800 mensuales trabajando tiempo completo, 40 horas semanales a 17 por hora. Después de impuestos llevaba casa aproximadamente $3,800, dejando apenas $1,300 mensuales para comida, servicios, transporte, seguro médico, ropa, gastos escolares. Absolutamente nada sobraba para ahorrar hacia costos de licenciamiento de $30,000, ni para dejar de trabajar durante año y medio para estudiar. Esposa había tomado trabajo de tiempo parcial como asistente en guardería ganando 13 por hora, agregando $1,000 mensuales ayudando modestamente pero insuficiente para cambiar situación fundamentalmente. 9 años completos después, en 2024, Miguel seguía trabajando todavía como conserje nocturno en mismo hospital,
ganando ahora $23 hora después de aumentos modestos anuales, implementados por hospital para retener empleados de largo plazo, totalizando aproximadamente 45.000 anuales trabajando tiempo completo, cantidad suficiente precariamente para mantener familia de 5 en apartamento ahora de 3 habitaciones costando $3.200 mensuales en Queens, pero nunca permitiendo ahorros significativos ni tiempo libre para estudiar para exámenes médicos ni dinero para pagar proceso de licenciamiento. Pero durante 9 años completos trabajando como conserje limpiando pisos de sala de emergencias noche tras noche, había observado constantemente atentamente operación de departamento de emergencias. Había escuchado discretamente presentaciones de casos cuando médicos discutían pacientes con residentes en estaciones de enfermería, pensando que conserje limpiando cercano no entendía terminología médica. Había leído discretamente gráficas médicas dejadas en counters cuando nadie miraba absorbiendo información sobre diagnósticos y tratamientos. Había observado procedimientos médicos realizados en cuartos de examen cuando puertas estaban abiertas. Había mantenido conocimiento médico relativamente actualizado leyendo artículos médicos gratuitos online durante tiempo libre. Había estudiado protocolos de emergencia posteados en paredes de sala de emergencias memorizando algoritmos de tratamiento para condiciones comunes como infarto de miocardio, stroke, sepsis. Y críticamente había notado durante años que médicos jóvenes residentes frecuentemente cometían errores de diagnóstico o tratamiento que médicos senior corregían. Había desarrollado instinto para reconocer cuando algo no parecía correcto médicamente basándose en experiencia clínica de 18 años, aunque no podía intervenir profesionalmente porque era oficialmente solamente conserje sin autoridad ni credenciales americanas. Esa noche específica de viernes a las 11:30 Miguel había estado limpiando piso cerca de estación central de enfermería, cuando había escuchado conversación urgente entre Dr. Whitmore y residente médico junior sobre paciente en cuarto de examen 8. Hombre de 62 años que había llegado en ambulancia quejándose de dolor de pecho, había sido evaluado rápidamente por residente quien había ordenado electrocardiograma EKG y exámenes de sangre incluyendo troponinas marcador de daño cardíaco. Miguel había escuchado residente reportar a Dr. Whitmore, paciente masculino de 62 con dolor de pecho que comenzó hace 2 horas, presión arterial Cato 40, pulso 95, saturación de oxígeno 96%, EKG muestra ritmo sinusal normal sin elevaciones de segmento ST, troponina inicial es negativa, creo que es probablemente dolor musculoesquelético no cardíaco, sugiero darle ibuprofeno y darlo de alta con seguimiento con médico primario. Dr. Whitmore había revisado EKG rápidamente durante 30 segundos, había sentido de acuerdo, no veo nada preocupante en EKG, troponina negativa, probablemente dolor muscular, dale ibuprofeno 800 miligramos y instrucciones de alta. Pero Miguel había sentido inmediatamente alarma profunda, porque basándose en su experiencia de 18 años atendiendo miles de pacientes con dolor de pecho, sabía que evaluación era peligrosamente inadecuada. Troponina inicial negativa no excluía infarto de miocardio, porque troponinas tardan típicamente 4 a 6 horas en elevarse, después de inicio de daño cardíaco. Si paciente había comenzado dolor hace solo 2 horas, troponina podría todavía ser negativa, incluso con infarto activo en progreso. Protocolo estándar apropiado, requería repetir troponina a las 3 horas o 6 horas para detectar elevación retrasada. Además, descripción de dolor del paciente según lo que había escuchado, mencionado casualmente por residente, incluía síntomas preocupantes como dolor opresivo en pecho, irradiando a mandíbula y brazo izquierdo clásico de infarto cardíaco, en lugar de dolor agudo localizado muscular. Miguel había dudado durante 10 segundos completos luchando internamente. No era médico certificado en Estados Unidos, era solamente conserje oficialmente. Dr. Whitmore era médico certificado con autoridad completa, intervenir podría resultar en despido inmediato por insubordinación e interferencia con cuidado médico, pero permanecer silencioso podría resultar en muerte de paciente si realmente era infarto que sería enviado a casa sin tratamiento apropiado. Su juramento hipocrático que había tomado hace 27 años en ceremonia de graduación de escuela médica resonó en mente. Primo non nocere. Primero no hacer daño. No podía permitir que paciente fuera dado de alta inapropiadamente con riesgo de muerte cuando él sabía que evaluación era inadecuada. Había caminado hacia Dr. Whitmore sosteniendo nerviosamente trapo de limpieza en manos. Había hablado respetuosamente. Disculpe, Dr. Whitmore, no quiero interferir, pero escuché caso del paciente en cuarto 8. Creo que debería considerar mantener paciente para observación y repetir troponina porque dolor comenzó hace solo 2 horas. Y troponina inicial puede ser negativa incluso con infarto activo.
Dr. Whitmore se había volteado bruscamente con expresión de incredulidad absoluta mezclada con irritación extrema, que conserje se atreviera a cuestionar su juicio médico. Disculpa, ¿quién diablos eres tú para opinar sobre decisiones médicas? Eres conserje de limpieza. No tienes entrenamiento médico. No sabes absolutamente nada sobre medicina. Con respeto, doctor, yo fui médico certificado en República Dominicana durante 18 años antes de emigrar. Había respondido Miguel con dignidad tranquila. Atendí miles de pacientes con dolor de pecho. Sé que troponina inicial negativa no excluye infartos y dolor comenzó recientemente. Protocolos estándares requieren troponina seriada a las 3 horas. Cállate inmediatamente y regresa a limpiar los baños donde perteneces. Había gritado Dr. Whitmore con voz elevada audible por toda sala de emergencias. Eres solamente conserje ignorante sin educación médica formal, que no tiene absolutamente ningún derecho ni autoridad para opinar sobre decisiones médicas complejas que requieren años de entrenamiento especializado en medicina de emergencia. No me importa si dices que fuiste médico en tu país tercermundista. Aquí en Estados Unidos tus credenciales no significan absolutamente nada. Ahora vete antes de que te despida por insubordinación. Sala de emergencias había quedado en silencio incómodo total. 6 enfermeras, 3 residentes, 4 técnicos de emergencia presentes habían detenido trabajo mirando escena con expresiones de shock y disgusto ante crueldad de Dr. Whitmore. Sarah Chen, enfermera senior de emergencias de 38 años con 16 años de experiencia en cuidado crítico que había trabajado con cientos de médicos, había intervenido valiente. Dr. Whitmore, Miguel tiene razón técnicamente. Protocolo estándar del hospital para dolor de pecho es observación con troponina seriada a las 3 horas, especialmente si dolor comenzó recientemente. Tú tampoco me digas cómo practicar medicina, había respondido Whitmore agresivamente. Soy médico certificado con 12 años de experiencia. Conozco protocolos. Este paciente no necesita troponina adicional. Su EKG es completamente normal. Lo doy de alta. Miguel había permanecido parado silencioso sintiendo impotencia absoluta mientras Dr. Whitmore había ordenado a residente preparar instrucciones de alta para paciente en cuarto 8. Pero Miguel sabía que no podía abandonar. Había tomado decisión de escalar formalmente. Había caminado rápidamente a oficina administrativa de jefa de enfermeras que estaba de turno esa noche. Jennifer Martínez RN de 50 años que había trabajado en hospital durante 25 años y era conocida por defender protocolos apropiados, había explicado situación rápidamente. Jennifer había fruncido ceño preocupada. Había caminado inmediatamente a estación central donde Dr. Whitmore estaba revisando gráfica de otro paciente. Había hablado firmemente profesionalmente. Dr. Whitmore, he recibido preocupación de personal sobre paciente en cuarto 8 con dolor de pecho siendo dado de alta con solo troponina inicial. Protocolo de hospital P2037 requiere explícitamente troponina seriada a las 3 horas para dolor de pecho de inicio reciente. Necesito que siga protocolo o documente formalmente en gráfica razón médica específica para desviación de protocolo con su firma asumiendo responsabilidad completa. Dr. Whitmore había mirado furioso pero sabía que Jennifer tenía autoridad administrativa para escalar a director médico si violaba protocolos formales del hospital documentados. Bien, mantendré paciente otras 2 horas para troponina repetida si insisten en seguir protocolo rígidamente. Había dicho con tono de irritación extrema. Pero es pérdida de tiempo y recursos porque paciente no tiene infarto. 2 horas después a la 1:30 de madrugada laboratorio, había reportado resultado de segunda troponina del paciente en cuarto 8. Elevación significativa de 0.05 inicial a 2.8, altamente anormal indicando daño cardíaco activo consistente con infarto de miocardio en progreso, requiriendo intervención cardíaca urgente inmediata. Dr. Whitmore había quedado atónito en shock mirando resultado. Había ordenado inmediatamente EKG urgente, que ahora mostraba elevaciones de segmento ST, que no habían estado presentes en EKG inicial indicando infarto agudo transmural progresivo. Había activado protocolo de código STEMI, llamando a equipo de cardiología intervencionista que estaba de guardia en casa. Paciente había sido transferido urgentemente al laboratorio de cateterización cardíaca, donde cardiólogo había realizado angioplastia de emergencia, abriendo arteria coronaria bloqueada, colocando stent, salvando vida de paciente, que habría muerto definitivamente esa noche, si hubiera sido enviado a casa como Dr. Whitmore había ordenado inicialmente. Pero historia no terminó ahí. Se volvió extraordinariamente más dramática cuando apenas 20 minutos después, a las 2 de madrugada, hospital recibió llamada de alerta masiva de desastre. Había ocurrido explosión masiva en planta química industrial a 15 kilómetros de hospital. Múltiples víctimas con quemaduras severas e inhalación de químicos tóxicos estaban siendo transportadas en oleadas de ambulancias. Hospital se preparaba para recibir posiblemente 50 víctimas.
Sala de emergencia se transformó en modo de desastre masivo con todos personal médico disponible siendo llamado urgentemente. Durante siguientes 4 horas, desde 2 de madrugada hasta 6 de mañana, hospital recibió exactamente 47 víctimas del desastre químico en condiciones variables, desde quemaduras superficiales tratables hasta quemaduras de tercer grado severas cubriendo 30 a 40% de cuerpo, requiriendo cuidado intensivo inmediato, hasta inhalación severa de vapores de cloro, requiriendo intubación inmediata y ventilación mecánica para prevenir fallo respiratorio fatal. Dr. Whitmore, como médico de emergencia senior de turno, asumió rol de líder de triage, coordinando asignación de pacientes a equipos médicos, pero durante caos de primeras 2 horas cometió múltiples errores críticos de priorización, enviando pacientes con inhalación severa que requerían intubación inmediata a área de espera, mientras priorizando incorrectamente pacientes con quemaduras superficiales menos urgentes. María Santos, enfermera con 30 años de experiencia, le había cuestionado respetuosamente 2 veces, pero él la había descartado agresivamente. «Sé lo que estoy haciendo». Miguel había observado desde posición de conserje limpiando áreas entre llegadas de ambulancias. Había reconocido inmediatamente múltiples errores críticos de triage basándose en su experiencia clínica de 18 años. Aunque era técnicamente fuera de su autoridad oficial como conserje, había visto específicamente 3 pacientes en área de espera mostrando signos obvios de dificultad respiratoria severa por inhalación química que requerían intervención inmediata antes de desarrollar fallo respiratorio completo que sería fatal. Había caminado a Jennifer Martínez, jefa de enfermeras, quien estaba coordinando equipos de enfermería. Había explicado preocupaciones específicamente. 3 pacientes en área de espera, camas 12, 14 y 18, muestran taquipnea severa con frecuencia respiratoria superior a 30. Están usando músculos accesorios para respirar. Muestran cianosis perioral, indicando oxigenación inadecuada. Estos son signos de fallo respiratorio inminente por inhalación química. Necesitan ser movidos inmediatamente a salas de reanimación para intubación antes de que hagan paro respiratorio. Jennifer había confiado en juicio de Miguel. Después de incidente de paciente de infarto 3 horas antes, había verificado rápidamente pacientes. Había visto inmediatamente que Miguel tenía razón. Había interrumpido a Dr. Whitmore, quien estaba gritando órdenes a residentes. «Doctor, 3 pacientes en área de espera están en fallo respiratorio inminente. Necesitan intubación inmediata. Los evalué hace 20 minutos, están estables». Había respondido Whitmore defensivamente sin ir a reevaluar. «Doctor, necesita reevaluarlos ahora. Están deteriorándose rápidamente». Había insistido Jennifer firmemente. Whitmore había caminado frustrado a área de espera. Había evaluado brevemente 3 pacientes que Miguel había identificado. Había reconocido inmediatamente, para su horror, que todos 3 estaban efectivamente en dificultad respiratoria severa con saturaciones de oxígeno cayendo a niveles peligrosos de 75 a 80%. Había ordenado urgentemente transferencia inmediata a salas de reanimación. Equipos de intubación habían sido activados. 3 pacientes habían sido intubados exitosamente y conectados a ventiladores mecánicos literalmente minutos antes de que probablemente habrían sufrido paro respiratorio, que habría resultado en daño cerebral permanente por hipoxia o muerte, si intervención se hubiera retrasado otros 10 a 15 minutos. Durante el resto de noche caótica de desastre masivo, Miguel había continuado observando discretamente desde posición de conserje. Había identificado silenciosamente a Jennifer, otros 6 pacientes que requerían priorización más urgente, basándose en signos clínicos sutiles que médicos residentes junior exhaustos trabajando bajo presión extrema habían perdido. Paciente con quemaduras abdominales, mostrando distensión creciente indicando posible síndrome compartimental abdominal, por edema masivo, requiriendo monitoreo de presión intraabdominal. Paciente con quemaduras circunferenciales de tórax, mostrando dificultad respiratoria mecánica por constricción de escaras, requiriendo escarotomía de emergencia. Paciente mostrando confusión mental creciente, indicando posible intoxicación por monóxido de carbono, requiriendo oxígeno hiperbárico. Paciente con quemaduras de manos mostrando pulsos débiles distales, indicando síndrome compartimental de extremidades, requiriendo fasciotomía urgente. Cada identificación de Miguel, transmitida discretamente a Jennifer, quien verificaba y escalaba apropiadamente, había resultado en intervención médica urgente, que había prevenido complicaciones serias potencialmente fatales. A las 6 de mañana, cuando caos finalmente comenzó a estabilizarse con todos 47 pacientes del desastre, habiendo sido evaluados, tratados, estabilizados, ya sea admitidos a hospital para cuidado continuo o transferidos a centros de quemados especializados, Dr. Michael Richardson,
director médico de departamento de emergencias, quien había sido llamado a hospital a las 3 de madrugada para ayudar a coordinar respuesta a desastre masivo, había convocado reunión de debriefing con todo personal médico senior en sala de conferencias pequeña adyacente a sala de emergencias para revisar respuesta a desastre, identificando qué había funcionado bien y qué necesitaba mejorarse para futuros eventos similares. Jennifer Martínez había solicitado específicamente que Miguel Santos fuera incluido en reunión. Había explicado a Dr. Richardson que Miguel había identificado múltiples pacientes críticos que habían sido incorrectamente triajeados inicialmente, resultando en intervenciones salvadoras de vida. Dr. Richardson, hombre de 58 años con 30 años de experiencia en medicina de emergencia, incluyendo haber trabajado como médico de emergencia militar en zonas de guerra en Irak y Afganistán, donde había manejado múltiples eventos de víctimas masivas, conocido por ser líder justo ecuánime que valoraba competencias sobre títulos o jerarquía, había invitado personalmente a Miguel a asistir. Cuando Miguel había entrado tímidamente a sala de conferencias todavía vestido en uniforme azul de conserje manchado de fluidos corporales y químicos de limpieza después de noche caótica, varios médicos residentes habían fruncido ceño confundidos por qué conserje estaba en reunión médica profesional. Pero Dr. Richardson había gesticulado a Miguel sentarse en mesa de conferencias junto con 8 médicos senior, 12 residentes, 6 enfermeras senior. Antes de comenzar debriefing formal, había comenzado Dr. Richardson con voz seria. Quiero reconocer públicamente a persona que posiblemente salvó más vidas esta noche que cualquier otra persona en sala de emergencias. Jennifer, ¿puedes explicar? Jennifer había procedido a describir detalladamente cómo Miguel había identificado correctamente paciente con infarto que Dr. Whitmore había estado a punto de dar de alta inapropiadamente. Cómo Miguel había identificado subsecuentemente 3 pacientes en fallo respiratorio inminente que requerían intubación urgente, que habían sido incorrectamente triajeados a área de espera. Cómo Miguel había identificado otros 6 pacientes durante noche con complicaciones desarrollándose que requerían intervención urgente. Literalmente 10 pacientes en total cuyas vidas habían sido salvadas directamente o indirectamente mediante observaciones clínicas agudas de Miguel. Miguel había preguntado Dr. Richardson directamente mirándolo a ojos con respeto profesional. Jennifer dice que fuiste médico en República Dominicana. ¿Puedes contarnos sobre tu background médico? Miguel había respirado profundamente. Había comenzado a contar historia completa por primera vez públicamente ante audiencia de médicos americanos. Educación médica de 6 años en Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduando en 1997. Licencia médica dominicana obtenida ese mismo año. 18 años completos trabajando como médico general de 1997 a 2015 en clínicas rurales, hospitales regionales, finalmente clínica privada en Santo Domingo atendiendo literalmente decenas de miles de pacientes, acumulando experiencia clínica vasta especialmente en medicina de emergencia y cuidado primario. Emigración a Estados Unidos en 2015 buscando mejores oportunidades para hijos, incapacidad de obtener licencia médica americana, debido a costos prohibitivos de $30,000 y tiempo requerido de 5 años, que familia no podía permitirse, aceptación de trabajo de conserje en 2015 para sobrevivir económicamente, 9 años trabajando como conserje mientras observando medicina practicada en sala de emergencias cada noche, manteniendo conocimiento médico actualizado aunque no pudiendo ejercer oficialmente. Sala había quedado en silencio absoluto durante narración de 3 minutos. Varios residentes jóvenes habían comenzado a llorar silenciosamente emocionados por tragedia de médico experimentado, trabajando como conserje durante 9 años. Dr. Richardson había cerrado ojos procesando historia. Dr. Whitmore había estado sentado en esquina con expresión de vergüenza profunda visible, cara enrojecida, mirando hacia abajo evitando contacto visual con todos. Miguel, había dicho Dr. Richardson finalmente con voz quebrada emocionalmente. En nombre de este departamento de emergencias y de los 47 pacientes cuyas vidas salvaste esta noche mediante tus observaciones clínicas expertas, te debo disculpa profunda. Sistema médico americano te ha fallado terriblemente. Teníamos médico experimentado con 18 años de experiencia clínica trabajando como conserje limpiando nuestros pisos durante 9 años porque hicimos proceso de licenciamiento financiera y logísticamente imposible para médicos inmigrantes. Eso es absolutamente imperdonable. Había hecho pausa, había continuado. Voy a hacer todo en mi poder para corregir esta injusticia. Primero, efectivo inmediatamente te nombro técnico de emergencias médicas senior con salario de 65,000 anuales, triple de tu salario actual de conserje. Trabajarás directamente conmigo en sala de emergencias utilizando tu conocimiento médico para identificar pacientes que requieren atención urgente, para enseñar residentes sobre evaluación clínica, para mejorar nuestros protocolos de triage. Segundo,
Hospital pagará completamente todos costos asociados con proceso de obtener licencia médica americana, incluyendo evaluación de credenciales, costando 2.503 exámenes USMLE, costando 5.000 totales, materiales de estudio costando 2.000. Te daremos horario de trabajo flexible permitiendo tiempo para estudiar. Te daremos licencia pagada de 2 semanas para tomar cada examen sin perder ingresos. Tercero, cuando completes exitosamente USMLE STEPS te garantizo posición en nuestro programa de residencia de medicina de emergencia aquí mismo en este hospital. Comprendo que tendrás que completar 3 años de residencia requeridos por ley, pero te pagaremos salario de residente de 50.000 más bonificación especial de 20.000 anuales, reconociendo tu experiencia previa, totalizando 70.000 durante residencia. Cuarto, después de completar residencia y obtener certificación de junta, te garantizo posición como médico de emergencia attending en este departamento con salario inicial de 300.000 anuales, posición que mereces completamente basándose en habilidad clínica demostrada. Miguel había quedado completamente atónito, sin palabras, literalmente incapaz de procesar magnitud de transformación súbita. 65.000 inmediatamente era casi 50% más que salario actual de 45.000, permitiría finalmente seguridad financiera, estabilidad, más críticamente era reconocimiento formal de conocimiento médico y camino claro hacia eventualmente ejercer como médico certificado en Estados Unidos después de 9 años de desesperanza. ¿Por qué harían todo esto por mí?, había preguntado Miguel con voz quebrada, emocionalmente conteniendo lágrimas. «Porque es correcto moralmente», había respondido Dr. Richardson simplemente. «Y porque el sistema necesita cambiar. No podemos seguir desperdiciando talento médico extraordinario de médicos inmigrantes mediante barreras financieras y burocráticas innecesarias». Había vuelto atención a Dr. Whitmore, quien permanecía sentado silenciosamente avergonzado. «Jonathan, tu comportamiento esta noche fue completamente inaceptable profesionalmente. Trataste a colega médico experimentado con profundo respeto faltante. Cometiste múltiples errores de juicio clínico que habrían resultado en muertes de pacientes si Miguel no hubiera intervenido. Ignoraste protocolos establecidos de hospital. Trataste a personal de enfermería con desprecio cuando intentaron corregirte. Estás suspendido inmediatamente sin paga por 2 semanas mientras Recursos Humanos investiga formalmente. Cuando regreses estarás en periodo de prueba de 6 meses durante cual tu desempeño será monitoreado estrechamente. Si hay otra instancia de comportamiento similar serás terminado». Dr. Whitmore había asentido mudamente, aceptando consecuencias sin protestar. Durante siguientes 6 meses vida de Miguel transformó dramática y rápidamente. En nueva posición de técnico de emergencias médicas senior, trabajando directamente con Dr. Richardson, había demostrado consistentemente habilidades clínicas excepcionales identificando pacientes críticos, enseñando residentes sobre sutilezas de evaluación clínica. Había propuesto múltiples mejoras a protocolos de triaje que habían sido implementadas formalmente salvando vidas adicionales. Había ganado respeto profundo de todo personal médico que reconocía expertise genuina independientemente de falta de licencia americana formal. Había comenzado a estudiar intensivamente para exámenes USMLE y usando materiales proporcionados por hospital más clases de preparación online. Había pasado exitosamente USMLE Step 1 cubriendo ciencias básicas en primer intento después de 6 meses de estudio, scoring en percentil 85, impresionante considerando que había sido fuera de escuela médica durante 27 años. Había pasado subsecuentemente Step 2 SECA cubriendo conocimiento clínico, scoring en percentil 90, basándose en experiencia clínica vasta de 18 años. Había pasado Step 2 CS cubriendo habilidades clínicas mediante interacciones con pacientes estandarizados con calificación de superior en todas categorías. 3 años después, en 2027, había comenzado residencia formal de medicina de emergencia en mismo hospital ganando salario de 70.000 anuales como Dr. Richardson había prometido. Técnicamente era residente de primer año PGI 1 a edad de 55, pero tenía experiencia clínica vastamente superior a residentes típicos de 28 años recién salidos de escuela médica. Había sido tratado con respeto excepcional por corresidentes y faculty quienes reconocían que era colega experimentado completando requisito formal técnico en lugar de trainee verdadero. 6 años después, en 2030, había completado exitosamente residencia de 3 años, había pasado exámenes de certificación de junta de American Board of Emergency Medicine. Había obtenido finalmente licencia médica completa del Estado para practicar medicina independientemente en Estados Unidos. Había sido promovido inmediatamente a médico de emergencia attending con salario de 300.000 anuales como prometido, posición que había soñado durante 15 años desde emigración, pero que había parecido imposible durante años desesperanzados trabajando como conserje. Más importante que transformación financiera personal, era impacto más amplio que historia de Miguel había inspirado.
Dr. Richardson había usado historia estratégicamente para abogar por cambio de políticas. Había presentado caso de Miguel en múltiples conferencias nacionales de medicina de emergencia. Había escrito artículo de opinión en Journal of American Medical Association titulado «Desperdiciando talento médico, cómo barreras de licenciamiento perjudican cuidado de pacientes», argumentando que médicos inmigrantes con educación formal y experiencia clínica sustancial deberían tener camino acelerado al licenciamiento americano mediante evaluación de competencia clínica, en lugar de requerir repetir residencia completa desde cero. Hospital General Metropolitano había implementado programa piloto revolucionario llamado International Medical Graduate Fast Track, específicamente diseñado para médicos inmigrantes con experiencia previa. Programa proporcionaba evaluación comprehensiva de competencia clínica mediante observación directa de habilidades con pacientes reales supervisados por faculty. Médicos que demostraban competencia equivalente a residentes senior podían completar residencia en 18 meses acelerados en lugar de 36 meses tradicionales. Hospital proporcionaba soporte financiero completo incluyendo pago de exámenes USMLE, materiales de estudio, salario durante preparación. Durante 5 años programa había graduado exitosamente 43 médicos inmigrantes de 22 países diferentes incluyendo India, Pakistán, Filipinas, Nigeria, Egipto, Siria, Irak, México, Venezuela, Colombia, Brasil. Todos habían obtenido licencias médicas americanas y estaban trabajando profesionalmente en varios hospitales de región, contribuyendo expertise médica vasta que previamente había sido desperdiciada mientras trabajaban en empleos no médicos como choferes de Uber, trabajadores de retail, personal de limpieza, todos para sobrevivir. Historia de Miguel había sido cubierta extensivamente por medios nacionales. New York Times había publicado artículo de portada El médico invisible, cómo conserje salvó 47 vidas y expuso fallas de sistema de licenciamiento médico. CNN había producido segmento de 15 minutos para programa 60 Minutes mostrando Miguel en sala de emergencias ahora trabajando como médico attending respetado. National Public Radio había entrevistado extensivamente sobre barreras que médicos inmigrantes enfrentan. American Medical Association había invitado a Miguel a testificar ante comité sobre reforma de licenciamiento médico. Miguel había fundado organización sin fines de lucro nacional llamada Physicians Across Borders, dedicada específicamente a ayudar médicos inmigrantes a navegar proceso complejo de licenciamiento americano, mediante provisión de información detallada sobre requisitos, mentoría con médicos establecidos, becas financieras cubriendo costos de exámenes y evaluaciones, conexiones con programas de residencia dispuestos a considerar médicos con experiencia internacional. Todo financiado inicialmente con $250,000 de fondos semilla de hospital más donaciones de fundaciones médicas filantrópicas. Durante 10 años organización había ayudado a más de 2,000 médicos inmigrantes a obtener licencias médicas americanas y posiciones profesionales apropiadas. Había creado red nacional de hospitales participantes en programa de Fast Track. Había proporcionado más de 5 millones en becas financieras. Había transformado literalmente vidas de miles de médicos y familias mientras simultáneamente mejorando significativamente acceso a cuidado médico en comunidades desatendidas, donde muchos médicos inmigrantes elegían trabajar después de licenciarse. Historia había inspirado cambios legislativos. 5 estados incluyendo Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois, habían aprobado leyes creando caminos acelerados de licenciamiento para médicos inmigrantes con experiencia sustancial verificable. Federal Government había asignado 100 millones en fondos para programas piloto expandiendo acceso a residencias para International Medical Graduates. 15 años después de Noche Transformadora cuando Miguel había salvado vidas de 47 pacientes mientras trabajando oficialmente como conserje, era figura reconocida nacionalmente en conversación sobre reforma de sistema de licenciamiento médico, equidad en medicina e integración de médicos inmigrantes. 15 años después, en año 2039, joven médico inmigrante de 32 años llamado Dr. Ahmed Hassan de Egipto está trabajando turno nocturno como conductor de Uber en Manhattan. Es médico cardiovascular entrenado que completó educación médica de 7 años en Universidad de Cairo. Trabajó 5 años como cardiólogo en Hospital Universitario en Cairo, realizando ecocardiogramas, cateterizaciones cardíacas, manejando pacientes con insuficiencia cardíaca. Llegó a Estados Unidos en 2035 con visa de inmigrante. No ha podido obtener licencia médica americana durante 4 años por costos prohibitivos. Trabaja conduciendo Uber ganando 40,000 anuales, sintiendo educación de 7 años completamente desperdiciada. Está esperando pasajero fuera de Hospital General Metropolitano a las 2 de madrugada cuando ve placa conmemorativa nueva en entrada principal del hospital. Miguel Santos Memorial Emergency Medicine Education Center, dedicado a médico que salvó vidas como conserje y transformó sistema.
Curioso, busca en teléfono Miguel Santos, conserje médico, Hospital General Metropolitano. Encuentra artículo extenso en New York Times de 10 años antes contando historia completa. Médico con 18 años de experiencia trabajando 9 años como conserje, salvando pacientes mediante observaciones clínicas expertas, siendo reconocido finalmente, completando licenciamiento, fundando organización ayudando médicos inmigrantes. Ahmed comienza a llorar leyendo. No está solo en frustración. Hay camino posible. Busca inmediatamente Physicians Across Borders Organización Miguel Santos. Encuentra website profesional comprehensivo. Ley sobre programa de evaluación de competencia clínica. Ley sobre becas cubriendo todos costos de USMLE y materiales. Ley sobre red de hospitales con programas Fast Track de residencia para médicos con experiencia. Aplica esa misma noche a las 3 de madrugada completando formulario online detallado describiendo educación de Universidad de Cairo, 5 años de experiencia como cardiólogo, situación actual conduciendo Uber. 2 semanas después recibe email. Ha sido aceptado para beca completa valorada en $20,000 cubriendo todos costos de proceso de licenciamiento. Ha sido emparejado con mentor cardiólogo en Hospital General Metropolitano. Ha sido preaceptado condicionalmente en programa Fast Track de residencia de cardiología si pasa USMLE exitosamente. Ahmed llora de alegría. Por primera vez en 4 años conduciendo Uber siente esperanza que puede regresar a medicina. Estudia intensivamente durante 8 meses usando materiales proporcionados por organización. Pasa los 3 exámenes USMLE en primer intento con scores en percentil 85 basándose en experiencia clínica previa. 1 año después está comenzando residencia acelerada de 18 meses en cardiología en Hospital General Metropolitano. 2 años después, es cardiólogo attending certificado ganando $350,000 anuales trabajando en mismo hospital. Y ha comenzado voluntariamente como mentor en programa de Physicians Across Borders, ayudando próxima generación de médicos inmigrantes navegar mismo camino que él navegó con ayuda del legado de Miguel. Porque ese es legado eterno permanente de Miguel Santos. No solamente su transformación personal dramática de conserje a médico attending respetado, no solamente las 47 vidas que salvó directamente esa noche de desastre, no solamente su familia elevada de pobreza a prosperidad de clase media alta profesional, sino literalmente miles de historias de médicos inmigrantes que inspiró, literalmente 2.000 médicos que obtuvieron licencias mediante organización que fundó, literalmente cientos de miles de pacientes que recibieron cuidado médico de médicos que habrían permanecido conduciendo Uber o limpiando pisos sin su inspiración, literalmente cambios legislativos en múltiples estados facilitando licenciamiento, literalmente transformación de sistema que había desperdiciado sistemáticamente talento médico extraordinario durante décadas. Cada médico inmigrante trabajando debajo de capacidad que encuentra voz, cada conductor de Uber con título médico que regresa a medicina, cada hospital que implementa evaluación basada en competencia real, cada sistema que se reforma reconociendo experiencia internacional, cada paciente que recibe cuidado de médico experimentado en lugar de ser desatendido, todo eso es parte del legado multiplicador exponencial de Miguel Santos, el médico invisible que salvó 47 vidas en una noche, el conserje que transformó sistema médico americano, y ese legado vivirá eternamente, inspirando generación tras generación, transformando vidas, salvando pacientes, construyendo sistema más justo, donde talento es reconocido independientemente de origen, donde experiencia es valorada apropiadamente, donde todos pueden contribuir usando educación y habilidades. Ese es futuro que Miguel Santos hizo posible, y vivirá para siempre. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.